Bienvenidos a Audio Mentores, el canal donde los grandes libros cobran vida a través de la narración. Si amas la literatura y disfrutas de las historias que han trascendido el tiempo, este es tu espacio. Antes de comenzar, te invitamos a suscribirte al canal, darle like a este contenido y activar la campana de notificaciones para no perderte ninguna de nuestras lecturas. Tu apoyo es fundamental para que sigamos trayéndote las mejores obras de la literatura universal. Hoy te presentamos Jane Eyre, una de las novelas más cautivadoras e influyentes del siglo XIX, escrita por Charlotte Bronte y publicada en 1847. Acompáñanos en este viaje por la vida de Jane, una mujer que desafió las normas de su tiempo y luchó por su independencia en un mundo que intentaba doblegar su espíritu. Desde su infancia marcada por la injusticia, pasando por el frío y la disciplina de Lowood, hasta llegar a la imponente mansión de Thornfield Hall, donde su destino se entrelazará con el del misterioso señor Rochester. Jane Eyre no es solo una historia de amor, es un relato de resistencia, de identidad, de lucha contra las adversidades y de la búsqueda de un amor basado en la igualdad y el respeto. A lo largo de 15 capítulos, exploraremos cada etapa de la vida de Jane con una narración fluida y envolvente. Reviviremos sus momentos de dolor y desesperación, su valentía al enfrentar la verdad y su determinación para encontrar su propio camino. ¿Es posible amar sin perder la independencia? ¿Es el destino más fuerte que la voluntad? Estas preguntas nos acompañarán mientras nos adentramos en esta apasionante historia. Así que ponte cómodo, cierra los ojos si lo deseas y deja que la voz de Jane Eyre resuene en tu mente. Su historia está a punto de comenzar. Empecemos. Capítulo 1. La infancia de Jane. No era posible salir aquel día a dar un paseo. Desde la mañana, la lluvia incesante y los vientos gélidos del otoño habían convertido el exterior en un escenario inhóspito. Jane, de apenas 10 años, miraba a través de la ventana las ramas desnudas de los árboles agitándose bajo un cielo gris y opresivo. Gateshead Hall, la imponente mansión donde vivía, le resultaba tan fría y hostil como el paisaje exterior. Habíamos sido obligados a quedarnos en casa por el mal tiempo. El paseo del día había sido cancelado. Una decisión que en mi caso no había significado ninguna privación, ya que rara vez me concedían el placer de acompañar a mis primos en sus salidas. Desde que su tío, el señor Reed, había muerto, su vida en Gateshead se había vuelto insoportable. La señora Reed, su tía política, nunca la había querido. Sus hijos, John, Eliza y Georgiana, la despreciaban abiertamente. Jane no era más que una carga, una presencia tolerada pero nunca aceptada. Intentando hallar consuelo, Jane buscó un refugio en la biblioteca. Allí, apartada del bullicio de la casa, se sumergió en un libro ilustrado, Las historias de Bewick. Se perdió en las descripciones de mares tempestuosos y paisajes salvajes, en los relatos de aves solitarias que surcaban cielos oscuros. Me gustaban los paisajes melancólicos de esa obra, sus páramos desolados y sus océanos embravecidos, con sus inquietantes naves naufragadas entre los espumosos torbellinos de la tempestad. Ese mundo frío y solitario armonizaba con mi estado de ánimo. Pero su breve momento de paz fue bruscamente interrumpido. Su primo John Reed entró en la biblioteca con su habitual arrogancia. Él, con apenas 14 años, se sentía el dueño de la casa y de todo lo que había en ella, incluida Jane. «Ven aquí, rata». Jane levantó la vista y se encontró con su rostro enrojecido de ira. Sabía lo que vendría. John era cruel y le gustaba hacerla sufrir. «No tienes derecho a tomar nuestros libros. La biblioteca es solo para los Reed. No olvides que eres una mendiga, dependes de nosotros para todo. Si no fuera por mamá, estarías en la calle». Con un gesto violento, John le arrebató el libro de las manos y, para dejar claro su dominio, lo lanzó contra su rostro. El golpe la hizo tambalear y sintió un ardor en la piel. Un impulso de ira y dolor la invadió. Se arrojó sobre él con desesperación, pero él era más grande y más fuerte. Sus golpes fueron brutales. «Eres peor que un esclavo, porque no tienes derecho a nada. Ni a quejarte». Jane sintió como la sangre le latía en la cabeza. Su indignación estalló. «Eres un tirano. Eres cruel y violento. Como los emperadores romanos que solo sabían abusar de los débiles». Nunca antes se había atrevido a responder. Pero su resistencia no hizo más que agravar la situación. La señora Reed apareció al escuchar el alboroto y, sin preguntar qué había ocurrido, la culpó de inmediato.
Jane Eyre, ¿cómo te atreves a atacar a Jon? ¡Qué niña ingrata y rebelde! La sentencia fue rápida. Sería encerrada en la habitación roja, el cuarto más temido de la casa. La habitación roja era grande, oscura y apenas utilizada. En ella había muerto el señor Reed años atrás, y desde entonces, se decía que su espíritu vagaba entre sus muros. Jane fue arrastrada hasta allí por la criada Bessie y la señorita Abbott, sin que ninguna mostrara compasión por ella. Si no aprendes a comportarte, serás enviada a la casa de pobres, como las niñas malas que nadie quiere. La puerta se cerró con un golpe seco. Jane quedó sola en la inmensidad del cuarto, con su corazón latiendo desbocado. El enorme lecho con dosel, los pesados cortinajes de terciopelo rojo, los muebles oscuros y el silencio sepulcral de la estancia le oprimían el pecho. No podía contener el miedo. En la penumbra, su imaginación comenzó a jugarle malas pasadas. ¿Y si el espíritu del señor Reed aún ronda esta habitación? ¿Y si viene a castigar a quienes han sido injustos conmigo? El pánico la dominó. Su respiración se tornó agitada. De pronto, le pareció ver un resplandor, una luz tenue y fantasmal en la esquina del cuarto. «¡Déjenme salir! ¡Déjenme salir!», gritó con todas sus fuerzas, golpeando la puerta con desesperación. Los pasos de los sirvientes se oyeron en el pasillo. Bessie y la señorita Abbott entraron, pero en lugar de consolarla, la miraron con desdén. «Es solo una de sus rabietas». Jane se desvaneció. Cuando despertó, estaba en su cama, con la sensación de haber caído en un abismo oscuro. La tía Reed estaba allí, su rostro frío y severo. «De ahora en adelante, te trataremos como lo que eres, una niña desagradecida y difícil. No quiero más problemas de ti». Esa noche, Jane comprendió que estaba sola en el mundo. Pero también supo que no se rendiría. Dentro de ella, algo más fuerte que el miedo comenzaba a nacer, una voluntad de resistir. Capítulo 2. El encierro en la habitación roja. Jane abrió los ojos y se encontró aún en la habitación roja. El aire pesado del lugar le oprimía el pecho. Era el cuarto más grande de la casa, pero también el más frío, el más silencioso, el más temido. Allí había muerto el señor Reed, su tío, el único que en vida le había mostrado bondad. Desde su fallecimiento, la señora Reed había dejado claro que la presencia de Jane en Gateshead era una carga indeseada. El señor Reed había muerto en esa habitación, 9 años atrás, y desde entonces nunca se usaba más que en raras ocasiones. Las cortinas de color escarlata, siempre corridas, daban al cuarto un aspecto oscuro y fúnebre. El lecho con dosel, con sus pesadas cortinas de damasco rojo, parecía un ataúd gigante. Las paredes estaban cubiertas de tapices oscuros, los muebles de caoba tenían un aire sepulcral y la alfombra granate absorbía el escaso resplandor de la tarde nublada. Todo en esa habitación evocaba muerte, aislamiento y opresión. Jane trató de calmarse. No lloraría. No les daría la satisfacción de verla derrotada. Pero, a medida que el tiempo pasaba, el miedo comenzó a apoderarse de su mente. La soledad del cuarto, la ausencia de ruidos familiares, la penumbra que se espesaba con la caída de la tarde. Todo conspiraba para hacerla sentir que no estaba sola. Me asaltó la idea de que el fantasma del señor Reed podría aparecer para castigarme por no haber sido lo suficientemente sumisa y paciente. Intentó razonar consigo misma, recordar que los fantasmas no existían, pero la sensación de una presencia en la habitación se hacía cada vez más insoportable. Un extraño halo de luz blanca se reflejaba en la pared. Era como si algo sobrenatural se manifestara ante mis ojos. El terror la invadió. Se incorporó de golpe en la silla donde la habían dejado sentada y, con un grito desgarrador, corrió hacia la puerta. «¡Déjenme salir! ¡Déjenme salir!». Sus puños golpeaban la madera con desesperación. Sus alaridos resonaron por toda la casa. Los pasos de los sirvientes se escucharon en el pasillo. Bessie, la criada que, aunque severa, le tenía algo de compasión, llegó primero, seguida por la señorita Abbott. «Señora Reed, la niña se está volviendo loca», grita como una posesa. La puerta se abrió y la severa figura de la señora Reed apareció en el umbral. Su rostro, carente de toda ternura, se torció en una expresión de desaprobación y desprecio. «Jane, deja de hacer ese escándalo. No hay nada aquí que pueda hacerte daño. Pero si sigues con estas tonterías,
Tendré que encerrarte más tiempo. Jane la miró con desesperación. Tía, por favor, sáqueme de aquí. Perdóneme. No volveré a hablar. No volví a desobedecer. Pero su súplica no conmovió a la señora Reed. Te quedarás aquí hasta que aprendas a comportarte. Y con un portazo, la oscuridad volvió a rodearla. Jane sintió un vértigo recorrer su cuerpo. El miedo, la injusticia, la opresión, todo se volvió insoportable. Un mareo se apoderó de ella, su respiración se tornó irregular y, de pronto, la habitación roja desapareció en la negrura del desmayo. Cuando volvió en sí, se encontraba en su propia habitación. Una tenue luz de lámpara iluminaba el rostro preocupado de Bessie. Pobre niña, está pálida como un fantasma. Jane sintió una mano húmeda sobre su frente. Estaba débil, pero aún podía escuchar las voces a su alrededor. No debieron dejarla tanto tiempo en ese cuarto, es solo una niña. Pero la señora Reed no se conmovió. Jane es una niña rebelde y necesita disciplina. Aquel día, Jane comprendió que nunca encontraría amor ni justicia en Gateshead. Pero en su interior crecía algo más fuerte que la desesperanza, la determinación de sobrevivir. Capítulo 3. La enfermedad y la visita del señor Lloyd. Cuando Jane abrió los ojos, se encontró en su propia cama. Su cuerpo se sentía pesado, como si una gran losa la aplastara. Un tenue resplandor iluminaba la habitación y a su lado, una figura familiar se inclinaba sobre ella. Bessie, la criada. Su expresión no era tan dura como de costumbre. Había en ella un destello de preocupación. Está despertando. Jane apenas tuvo fuerzas para girar la cabeza. Su mente aún estaba nublada por el terror de la habitación roja y por el desmayo que la había vencido. Sentía el cuerpo helado, la garganta reseca, y el eco de la opresión aún retumbaba en su pecho. Pobre niña, ha pasado un mal rato. Jane sintió un leve alivio en la voz de Bessie. Aunque la criada no solía mostrarle cariño abiertamente, en aquel momento su tono parecía más amable que de costumbre. A lo lejos, pudo escuchar a la señora Reed conversando con la señorita Abbott. No es más que una farsa. Quiere llamar la atención. Siempre ha sido una niña malagradecida. Jane cerró los ojos. Sabía que nada de lo que hiciera cambiaría la opinión de su tía. Nunca la vería como parte de la familia, nunca recibiría su afecto. Pero entonces, una nueva voz se sumó a la conversación. Era grave, pausada y con un dejo de bondad. Déjenme verla. Me han dicho que tuvo una crisis nerviosa. Era el señor Lloyd, el boticario de la familia. Como Jane no tenía la misma categoría que sus primos, no merecía la atención de un médico, pero Lloyd solía atender a los sirvientes, y en esa ocasión, también fue llamado para examinarla. El hombre se sentó junto a la cama y observó su rostro con detenimiento. Bueno, niña, ¿cómo te sientes? Jane intentó responder, pero su voz apenas salió como un murmullo. Ha estado muy alterada, señor Lloyd. Ha gritado hasta desmayarse. Nunca había visto algo así. Bessie explicó lo ocurrido con cierto matiz de compasión. Jane sintió que, por primera vez, alguien intentaba entenderla. El boticario, en lugar de reprenderla, asintió con calma. Ha sufrido una gran impresión. No es bueno para una niña tan pequeña soportar este tipo de estrés. Se inclinó un poco más, mirándola con atención. Dime, Jane, ¿eres feliz aquí? Jane lo miró sorprendida. Nadie le había hecho nunca esa pregunta. Durante toda su vida en Gateshead, la infelicidad había sido su estado natural. ¿Pero alguien se preocupaba realmente por ello? Con un esfuerzo, susurró. No, señor. Lloyd pareció reflexionar. ¿Te gustaría ir a otro lugar? A un colegio, tal vez. La idea era completamente nueva para Jane. Hasta ese momento, nunca había pensado en la posibilidad de salir de Gateshead. Pero, en ese instante, algo en su interior se encendió. Un colegio. El boticario asintió. Sí, hay instituciones para niñas en tu situación. Lugares donde podrías recibir educación, donde estarías lejos de aquí. Lejos de Gateshead. Lejos de la señora Reed. Lejos de la crueldad de John, de la indiferencia de Eliza y Georgiana. Me gustaría ir. El señor Lloyd la observó con interés y luego se levantó.
Hablaré con tu tía sobre esto. No es bueno que sigas en un ambiente donde no eres querida. Jane sintió un escalofrío de emoción y miedo al mismo tiempo. ¿Era posible que su destino pudiera cambiar? Esa noche, por primera vez, Jane cerró los ojos con una tenue esperanza. Tal vez, solo tal vez, la vida le ofreciera una oportunidad de escapar. Capítulo 4. Una decisión irreversible. Los días transcurrieron con la misma frialdad habitual en Gateshead. Jane, aunque aún debilitada por su enfermedad y el miedo persistente de la habitación roja, notó un cambio en la actitud de Bessie. La criada, que solía tratarla con indiferencia, se mostraba ahora un poco más amable. En las noches, cuando creía que Jane dormía, le tarareaba suavemente canciones infantiles. Pero la señora Reed, como siempre, se mantenía implacable. No pienses que tu comportamiento ha sido olvidado, Jane. Eres una niña rebelde e ingrata. Afortunadamente, pronto no serás mi problema. Jane comprendió que la visita del señor Lloyd había dado frutos. Su tía, aunque no lo expresaba abiertamente, estaba dispuesta a deshacerse de ella. La posibilidad de irse se volvió más real con cada día que pasaba. Una tarde, mientras observaba la nieve acumulándose en el jardín, la señora Reed la mandó llamar a su despacho. Jane entró con cautela, sintiendo el peso del juicio que siempre la acompañaba bajo la mirada de su tía. En la estancia, junto a la severa figura de la señora Reed, había un hombre desconocido. Jane, este es el señor Brocklehurst, el director de Lowood, un colegio para niñas. Ha venido a hablar contigo. Jane observó al visitante. Era un hombre alto y delgado, de rostro huesudo y expresión severa. Sus ojos oscuros la estudiaron con frialdad. ¿Así que esta es la niña? ¿Tiene inclinación por la mentira? Jane se sintió desconcertada. No, señor. Pero la señora Reed intervino con voz cortante. Lamentablemente, Jane tiene una naturaleza pecaminosa y rebelde. Es mi deber advertirle que su carácter necesita una disciplina firme. Jane sintió un escalofrío de indignación. Mentira. Todo lo que su tía decía era una injusticia, una calumnia. Pero sabía que cualquier intento de defensa solo empeoraría su situación. El señor Brocklehurst asintió con aire solemne. El orgullo es un pecado terrible en los niños. En Lowood, la humildad es la base de la educación. Nuestras alumnas visten con sencillez, comen con frugalidad y viven alejadas de los placeres mundanos para fortalecer su espíritu. Jane sintió que cada palabra dibujaba un lugar sombrío, un futuro de privaciones. Pero aún así, la idea de dejar Gateshead era más fuerte que cualquier temor. Lees la Biblia, Nina. Sí, señor. ¿Y qué pasaje prefieres? Jane, con una valentía repentina, decidió ser honesta. Me gustan los relatos de los Salmos y del Apocalipsis. El señor Brocklehurst pareció ofendido. Deberías concentrarte en los versículos que enseñan la sumisión y el castigo por el pecado. Luego se volvió hacia la señora Reed. La llevaré conmigo en unas semanas. Se le dará una educación cristiana y se corregirá su carácter. Jane sintió que su destino estaba sellado. Iba a Lowood. Cuando el señor Brocklehurst se marchó, Jane no pudo contenerse más. Se giró hacia su tía con una mirada ardiente. Usted es mala. Es injusta. No me quiere y nunca me ha querido. La señora Reed frunció el ceño, pero Jane continuó. Cuando crezca, recordaré lo que ha hecho. No olvidaré cómo me ha tratado. La señora Reed pareció inquieta por un instante, pero pronto recuperó su compostura. Via tu corto, Jane. Pero Jane no se arrepintió de sus palabras. Sabía que nunca podría cambiar el corazón de su tía, pero al menos, por primera vez, había hablado con la verdad. Y pronto, muy pronto, dejaría atrás aquel lugar para siempre. Capítulo 5. El viaje a Lowood. El día en que partió de Gateshead, Jane se sintió como si un peso gigantesco se hubiera levantado de su corazón. Aunque Lowood no era la promesa de un futuro brillante y feliz, el simple hecho de escapar de la tiranía de la señora Reed y de los constantes desprecios de su familia le ofreció una sensación de alivio. La idea de que sus días en esa casa cruel estaban contados le daba fuerzas para enfrentar cualquier adversidad. La partida fue en silencio. La señora Reed no mostró interés alguno en despedirse, ni siquiera se dignó a desearle suerte.
Jane fue escoltada por Bessie, quien, a pesar de su actitud severa en el pasado, le ofreció unas últimas palabras de consuelo. Recuerda, Jane, no pierdas la fe en ti misma. Aunque aquí todo ha sido difícil, hay algo mejor esperándote fuera. Con esas palabras, Bessie la abrazó con más calidez de lo que Jane esperaba. Era un pequeño gesto, pero para la niña, significaba mucho más de lo que las palabras podían expresar. Al salir de Gateshead, Jane se sintió extraña, como si estuviera dejando atrás una parte de su vida. El paisaje del exterior, cubierto de nieve, parecía ser un reflejo de la fría indiferencia que había experimentado en la casa de su tía. Sin embargo, el futuro le ofrecía algo distinto, algo por descubrir. El camino hacia Lobood no estaba lleno de promesas de lujo ni de cariño, pero al menos no estaba teñido por la constante humillación y el desprecio. El viaje fue largo y silencioso. A lo largo de las horas, Jane se sumió en sus pensamientos. Recordó la conversación que había tenido con el señor Brocklehurst, y la imagen de él seguía dándole escalofríos. Su descripción de Lobood como un lugar de austeridad, de oración y penitencia, le parecía inquietante, pero a la vez, sentía que era el lugar al que pertenecía. Un sitio donde, tal vez, por fin, podría ser tratada con algo de justicia, aunque fuera a través de la severidad. Cuando finalmente llegaron, Jane observó con atención las instalaciones de Lobood. El edificio era grande, pero sombrío, con una arquitectura rígida y austera. Las ventanas estaban cubiertas de nieve, y el ambiente general no parecía muy acogedor. Se sentía como un lugar de castigo más que una escuela, un refugio para las almas que necesitaban encontrar redención. El señor Brocklehurst, que había viajado con ella, caminaba delante, guiándola con paso firme hacia la entrada principal. Este será tu hogar por los próximos años, niña. Aquí aprenderás lo que es la humildad y el arrepentimiento. Jane observó su entorno mientras seguía a Brocklehurst. La puerta del edificio se abrió con un sonido chirriante, como si estuviera invitando a todos a entrar en un espacio de privaciones y pruebas. Dentro, las niñas ya estaban reunidas en lo que parecía una especie de sala común. Todas estaban vestidas con un uniforme gris y sencillo. La mayoría tenía el cabello recogido de manera austera, y sus rostros reflejaban una seriedad inusitada para su edad. No había risas, ni juegos, solo una quietud solemne que envolvía todo el lugar. El señor Brocklehurst la presentó ante las demás, y Jane sintió que todos los ojos se volvían hacia ella. Esta es la nueva alumna, Jane Eyre. Ella está aquí para aprender los valores que Lobood fomenta: piedad, humildad y sacrificio. Espero que se convierta en un ejemplo para todas ustedes. A medida que las niñas la observaban en silencio, Jane sintió una mezcla de incomodidad y alivio. Por fin, estaba allí, en un lugar donde el dolor y las dificultades parecían ser la norma, pero donde, al menos, no tendría que enfrentar la crueldad diaria de la señora Reed. Más tarde ese día, Jane fue asignada a su cama en un dormitorio común. Las camas eran simples y duras, sin ningún tipo de comodidad. Al igual que el resto de las instalaciones, todo parecía diseñado para quitarle cualquier vestigio de confort. El frío era penetrante, y el aire estaba impregnado con una sensación de austeridad. Aún así, Jane no pudo evitar sentir que el hecho de estar allí representaba un tipo de libertad, aunque fuera de una manera extraña y dolorosa. Sabía que Lobood no era un lugar de placeres ni de suavidades, pero era un refugio de alguna forma, un refugio que le daría la oportunidad de probar su valía. A medida que la noche caía, Jane se recostó en su cama, abrazando su dolor y sus pensamientos. En la oscuridad, se permitió soñar un poco con un futuro diferente, uno en el que su vida estuviera en sus propias manos. Así comenzó su nueva vida en Lobood, un lugar que prometía sacrificio, pero también, tal vez, la posibilidad de una nueva oportunidad. Capítulo 6. Una nueva realidad en Lobood. El primer día en Lobood fue un golpe brutal para Jane. Desde el primer momento, quedó claro que nada en ese lugar tenía la suavidad y el calor que ella había experimentado en su niñez, aunque éste fuera frío y distante. La austeridad era la norma, y la disciplina, un principio que no se podía cuestionar. Las mañanas empezaban temprano, con el sonido de una campana que resonaba a través de los fríos pasillos del internado. La mayoría de las niñas, a excepción de Jane, parecían acostumbradas a la rutina rigurosa que el lugar imponía. Sin embargo, para Jane, todo era nuevo,
y la sensación de estar completamente sola en un entorno tan desolado la asfixiaba lentamente. El desayuno, servido con una severidad casi militar, consistía en una mezcla de papilla aguada que difícilmente podía considerarse comida. Las porciones eran mínimas, y los ojos de las niñas no mostraban ningún asomo de satisfacción. Al contrario, todos parecían resignados, como si hubieran aprendido a aceptar el sufrimiento con la cabeza agachada, sin quejarse. Durante la primera semana, Jane observó con atención a las demás niñas. Algunas de ellas parecían haber adoptado una actitud sumisa hacia todo lo que sucedía en Lowood, pero otras, como Ellen Burns, llamaron la atención de Jane. Ellen era una de las chicas más tranquilas, pero también la más serena. Su actitud era completamente diferente a la de los demás. Parecía completamente ajena al sufrimiento que las rodeaba, como si hubiese encontrado una manera de soportarlo todo sin quejarse. Una tarde, mientras las dos caminaban por los pasillos, Jane no pudo evitar acercarse a ella. «¿Cómo lo haces?», preguntó Jane en un susurro. Ellen la miró, sorprendida, pero luego sonrió suavemente. «¿Hacer qué?». «Soportar todo esto. El frío, la comida, las reglas, la gente. ¿Cómo sigues adelante sin gritar, sin rendirte?». Ellen, con una calma impresionante, respondió. «Es cuestión de perspectiva. Aquí nos enseñan a ser humildes, a vivir con lo poco que tenemos y a no quejarnos. El sufrimiento es una oportunidad para acercarnos más a Dios. Si aprendes a ver las cosas desde esa perspectiva, te darás cuenta de que todo lo que pasa aquí tiene un propósito». Jane no entendió completamente sus palabras, pero algo en ellas le dio consuelo. Ellen tenía una paz interior que le resultaba difícil de comprender, pero que de alguna forma le daba esperanza. En ese momento, Jane entendió que había algo más allá del sufrimiento físico que se podía encontrar en ese lugar. La severidad de la educación en Lowood no conocía límites. Las clases eran interminables y las reglas estrictas. El señor Brocklehurst, como director, imponía su autoridad con mano de hierro. Cada día, se aseguraba de que todas las niñas cumplieran con las reglas más rigurosas, desde la disciplina en el aula hasta la forma en que debían vestir. Las faldas largas y las blusas de lana sin adornos formaban parte de un uniforme que solo servía para reforzar la austeridad del lugar. En un par de ocasiones, Jane fue llamada a su oficina para que el señor Brocklehurst la reprendiera por su actitud. A pesar de que nunca había hecho nada que pudiera considerarse malo, el director encontraba razones para criticarla. Su apariencia, su comportamiento o incluso la forma en que hablaba parecía siempre ser motivo de desaprobación. «La niña parece tener demasiada vanidad en su corazón. Su actitud desafiante es un mal ejemplo para las demás. Necesita más disciplina», decía Brocklehurst con una mirada fría. Pero Ellen Burns, con su infinita paciencia, le había enseñado algo valioso: a no dejarse afectar por las palabras de los demás. Así que, aunque las críticas de Brocklehurst eran duras y su actitud hacia ella era cruel, Jane comenzó a aprender a dejar ir esas palabras, a no tomar cada comentario como un golpe a su autoestima. Sin embargo, la vida en Lowood no estaba exenta de pruebas. Una mañana, el frío fue particularmente intenso, y el desayuno consistió en una pequeña ración de pan seco y agua caliente. Las niñas, temblando de frío, se sentaron en las largas mesas del comedor, sin mucho ánimo. El clima riguroso se había intensificado, y las enfermedades comenzaron a propagarse por el internado. Un brote de fiebre tifoidea afectó a varias de las niñas, y Jane, aunque no fue una de las afectadas, observó cómo sus compañeras caían una tras otra. Ellen, quien ya era frágil por su salud, también fue víctima de la enfermedad. Durante días, Jane estuvo junto a ella, cuidándola en silencio, sin poder hacer mucho más que consolarla con unas palabras. Finalmente, el estado de Ellen empeoró, y su fiebre se volvió más alta cada día. Jane no podía entender por qué alguien tan amable y tan sereno debía sufrir de esa manera, mientras otras niñas, menos tolerantes, parecían no sufrir tanto. Ellen, sin embargo, mantenía su paz, sin quejarse, sin pedir ayuda. «No te preocupes por mí», Jane le dijo en uno de sus momentos de lucidez. «La vida es solo un paso hacia algo más grande. Si mis sufrimientos sirven para algo, entonces valen la pena». Ellen murió poco después, dejando a Jane devastada. La pérdida de su amiga más cercana fue un golpe mortal para su ya desgastado espíritu. Pero también la dejó con una lección más profunda:
La fe de Ellen y su capacidad para encontrar paz en medio del sufrimiento eran algo que Jane nunca olvidaría. A pesar del dolor, Jane se levantó, más determinada que nunca a seguir adelante. Lobood había cambiado su vida para siempre, pero en su interior, algo dentro de ella comenzaba a crecer. Una fuerza que la ayudaría a superar las dificultades y a seguir buscando algo mejor. Capítulo 7. El cambio en Lobood. El tiempo pasó lentamente en Lobood. Los días se alargaban en su monotonía, y Jane se encontraba atrapada en una rutina que, aunque desafiante, le había enseñado a sobrevivir. La muerte de Ellen Burns fue un golpe devastador, y a pesar de la tristeza, Jane se dio cuenta de que la vida debía continuar. La pérdida de su amiga más cercana dejó un vacío profundo en su corazón, pero la influencia de Ellen, su fe tranquila y su forma de sobrellevar el sufrimiento, la impulsó a seguir adelante con determinación. Con el paso de los meses, Jane comenzó a adaptarse más al régimen de Lobood. A pesar de la severidad del ambiente, algo en su interior había cambiado. El dolor y las privaciones ya no la desbordaban como al principio. Había algo en su espíritu que, aunque herido, se mantenía firme. Ella comprendió que, a pesar de todo, Lobood no sería su destino definitivo. El trato hacia las niñas parecía no haber cambiado, pero de alguna manera, Jane empezó a percibir pequeños detalles que, aunque no podían alterar su sufrimiento, la hacían pensar que había algo más en el futuro. La disciplina y las restricciones seguían siendo parte fundamental de la vida diaria, pero había algo más en juego que simplemente sobrevivir. Un día, después de un largo periodo de intensos estudios y de vida en el internado, una noticia inesperada llegó a Lobood. El inspector encargado de la supervisión de la escuela, al que todos temían, se presentó de repente. Nadie sabía exactamente qué había traído consigo, pero el rumor de que se iba a realizar una inspección rigurosa recorrió todo el lugar como un fuego. El director Brocklehurst recibió la noticia con su habitual actitud fría y distante. El hecho de que Lobood fuera sometido a una inspección no parecía preocuparlo. Para él, todo estaba en su lugar. Las reglas, la disciplina y la austeridad eran inquebrantables. Sin embargo, el cambio comenzaba a gestarse, aunque nadie lo sospechaba aún. La llegada del inspector, que parecía ser una figura que representaba la autoridad superior, era un presagio de que algo podría cambiar en el horizonte. Durante la inspección, las niñas fueron tratadas con una frialdad aún mayor. Los baños fríos, el pan rancio y la severidad del entorno no pudieron ser ocultados. El inspector observó a las niñas con atención, y aunque no se pronunció abiertamente, algo en su mirada indicaba que había comprendido las condiciones que se vivían en Lobood. En las aulas, las niñas se mantenían en silencio, sus ojos fijos en los libros, temerosas de hacer cualquier cosa que pudiera llamar la atención. Jane se dio cuenta de que, a pesar de todo el sufrimiento, había algo que las unía: la necesidad de ser vistas como buenas y dignas de un futuro mejor. Finalmente, el día de la inspección concluyó. Sin embargo, el cambio ya había comenzado. Las autoridades superiores que supervisaban Lobood comenzaron a cuestionar las prácticas de la escuela, en particular la severidad con la que se trataba a las niñas. El inspector, quien aparentemente había sido condescendiente durante su visita, parecía haber sugerido que se reconsideraran algunas de las prácticas. La noticia, aunque no oficial, corrió rápidamente entre las niñas. La escuela sería sometida a reformas. La posibilidad de una vida menos estricta y más humana parecía estar al alcance de la mano, aunque Jane no sabía si realmente se produciría algún cambio. La noticia fue recibida con una mezcla de escepticismo y esperanza. A pesar de la severidad de su educación y la dureza de su vida diaria, algo en Jane se despertó. Ella había aprendido a mantener la fe en la vida, a pesar de todas las dificultades. Había comprendido, gracias a Ellen, que el sufrimiento no era eterno y que las pruebas, aunque dolorosas, podían transformarse en lecciones que la fortalecerían para lo que viniera. La noticia de las reformas en Lobood no fue anunciada de inmediato, pero su existencia se fue extendiendo por el internado. Las niñas empezaron a hablar de una posible mejora en las condiciones, de un futuro en el que las reglas no fueran tan severas. Aunque Jane aún se sentía desconfiada ante la posibilidad de que las promesas no se cumplieran, algo en su corazón le decía que las cosas podían cambiar. Y si no lo hacían, al menos ella estaba dispuesta a enfrentarse a la adversidad de la mejor manera posible. Un día, después de semanas de silencio y espera, las reformas finalmente fueron anunciadas. Las condiciones en Lobood cambiarían, la comida sería más abundante,
el cuidado de las niñas mejoraría, y la enseñanza se flexibilizaría. A partir de ese momento, el dolor físico de las niñas disminuiría un poco, pero las heridas emocionales seguían presentes. La muerte de Ellen había dejado una huella profunda en el alma de Jane, pero también le había mostrado que la fuerza para seguir adelante no se encontraba en la perfección de las circunstancias, sino en la voluntad de no rendirse. A medida que las reformas se implementaban, Jane observó con una mezcla de gratitud y desconfianza los cambios que se producían en Lowood. La escuela comenzaba a parecerse a algo menos cruel, menos implacable. Sin embargo, la cicatriz de su experiencia nunca desaparecería por completo. Cada vez que miraba a las demás niñas, veía en sus ojos una resistencia similar a la suya. Aunque el ambiente era más tolerante, aún quedaba mucho por hacer. Lowood había sido, y seguiría siendo, un lugar de pruebas, pero también de crecimiento. Jane, que había llegado allí como una niña aterrorizada y sola, comenzaba a entender que su carácter y su destino dependían de su capacidad para adaptarse, para aprender y para seguir adelante, sin importar cuán sombrío fuera el futuro. A pesar de todo, Jane se mantenía firme, sabiendo que su vida no estaba destinada a ser siempre un sufrimiento sin fin. Capítulo 8. Un nuevo camino se abre. A pesar de que las reformas en Lowood trajeron consigo una mejora notable en las condiciones de vida, para Jane, la escuela seguía siendo un lugar de retos. El dolor de la pérdida de Ellen permanecía en su corazón, y aunque el ambiente se había vuelto menos hostil, el peso de los recuerdos no desaparecía. Sin embargo, Jane comprendió que las reformas no eran solo una mejora en su entorno físico, sino también una señal de que las cosas podían cambiar si se mantenía la esperanza. La noticia de las reformas fue un bálsamo para el alma de las niñas. Las que antes sufrían de enfermedades causadas por la mala alimentación y las condiciones de vida insalubres ahora veían que sus sufrimientos estaban siendo escuchados, aunque el proceso fuera lento. Las horas de estudio, aunque aún severas, se acompañaban de un poco más de consuelo, y la vigilancia del director Brocklehurst, aunque todavía severa, no era tan implacable como antes. En el aula, Jane se volvió una estudiante destacada. Aunque no buscaba llamar la atención, su brillantez en los estudios se hacía evidente. Los libros se habían convertido en su refugio, y el conocimiento, en su pasaporte a un futuro diferente. En sus momentos libres, Jane soñaba con un mundo más allá de las paredes de Lowood. La vida que había llevado hasta entonces parecía tan lejana, casi ajena, como si fuera de otra vida. Pero dentro de ella, una semilla de esperanza seguía creciendo. Fue entonces cuando se presentó una oportunidad inesperada. Miss Temple, la profesora que se había mostrado siempre amable y comprensiva con Jane, le ofreció una oportunidad que cambiaría su vida. Miss Temple se había convertido en una figura casi maternal para Jane, dándole el apoyo emocional que tanto necesitaba después de la muerte de Ellen. Era una mujer íntegra, que realmente se preocupaba por el bienestar de las niñas, y su presencia en Lowood había sido un respiro en medio de la rigidez del sistema. Una mañana, Miss Temple se acercó a Jane con una noticia que dejó a la joven sin palabras. La maestra le informó que una posición vacante de gobernanta se había abierto en una familia respetable en Thornfield, una mansión no muy lejos de Lowood, y le sugirió que podría ser una excelente oportunidad para Jane. A pesar de la incertidumbre, la idea de dejar Lowood y empezar una nueva vida le resultaba atractiva. La oferta era un respiro, una oportunidad para escapar del entorno que le había marcado tan profundamente. Aunque la decisión de Jane no fue inmediata, comenzó a considerar la posibilidad con creciente entusiasmo. La oferta de Miss Temple representaba mucho más que un simple trabajo, era una puerta abierta a un futuro desconocido, pero lleno de esperanza. El pensamiento de la libertad, de encontrar un lugar en el que pudiera ser respetada y valorada, se convirtió en una necesidad urgente. Después de semanas de reflexión, Jane tomó la decisión de aceptar la oferta y partir hacia Thornfield, dejando atrás Lowood. La despedida de Lowood fue agridulce. Aunque el entorno ya no era tan cruel, Jane sabía que era el momento de seguir adelante. Su corazón latía con una mezcla de emoción y miedo mientras recogía sus pocas pertenencias y se preparaba para embarcarse en un viaje hacia lo desconocido. La vida en Thornfield prometía ser muy diferente. Aunque no sabía lo que le esperaba, el futuro parecía por fin ofrecerle algo distinto. Thornfield representaba todo lo que Lowood no era: una vida fuera de las paredes frías del internado, la posibilidad de experimentar una vida más libre, más humana. Jane sentía que allí podría encontrar la paz que tanto había buscado, y, quizás,
también su verdadero propósito. El día de su partida, Miss Temple le ofreció unas últimas palabras de aliento. Jane, ti deseo lo mejor. Tu inteligencia, tu bondad, tu fortaleza te llevarán lejos. No olvides nunca lo que has aprendido aquí, y nunca dejes de ser fiel a ti misma. Con esas palabras resonando en su mente, Jane se despidió de Miss Temple y de las otras niñas de Lowood, sabiendo que, aunque no las vería de nuevo, su influencia y los recuerdos de su tiempo allí la acompañarían por siempre. La partida hacia Thornfield fue un paso hacia lo desconocido, pero también un paso hacia la autodefinición, hacia una vida en la que Jane podría tomar sus propias decisiones, fuera de la sombra de las restricciones de Lowood. Con una mezcla de nerviosismo y esperanza, se subió al carruaje que la llevaría a su nuevo hogar, a un futuro que parecía ser mucho más prometedor que su pasado. Este nuevo camino, aunque incierto, representaba la posibilidad de algo más grande, más pleno. Mientras el carruaje avanzaba por el paisaje, Jane se sintió por primera vez libre de las cadenas que la habían atado durante tanto tiempo. Sabía que, a pesar de los desafíos que pudiera enfrentar, estaba dando un paso hacia su verdadera vida. Las puertas de Thornfield se abrían ante ella, y con ellas, la posibilidad de empezar de nuevo. Capítulo 9. Una nueva vida en Thornfield. El viaje hacia Thornfield fue largo, y Jane no pudo evitar sentirse nerviosa y expectante a la vez. El paisaje que atravesaba el carruaje era desconocido para ella, pero ofrecía un respiro de las montañas y bosques que había conocido hasta ese momento. A medida que el sol comenzaba a caer, el carruaje se acercaba a una gran mansión que se erguía en lo alto de una colina, rodeada de árboles imponentes y jardines bien cuidados. Era Thornfield, un lugar que prometía ser el inicio de una nueva etapa en su vida. Al llegar, Jane se sintió como una niña que acaba de llegar a una escuela nueva. Aunque era una mujer ya adulta, el sentimiento de ser una extraña, de estar fuera de lugar, seguía siendo el mismo. Cuando bajó del carruaje, una sirvienta de aspecto amable se acercó a ella para darle la bienvenida. Esta sirvienta le explicó que la señora de la casa, Mrs. Fairfax, la esperaba dentro, y le indicó que la acompañara por un sendero que conducía a la entrada principal. La mansión, aunque imponente, también tenía un aire acogedor. El vestíbulo estaba adornado con tapices ricos y muebles de madera oscura. La decoración, aunque elegante, no era ostentosa, lo que sugería un lugar donde se valoraba el buen gusto por encima de la ostentación. Mientras avanzaba por los pasillos, Jane sentía una mezcla de nerviosismo y curiosidad. Al llegar a la sala donde Mrs. Fairfax la esperaba, Jane fue recibida por una mujer mayor, de cabello gris y rostro sereno. Mrs. Fairfax, la encargada del hogar, la observó con una mirada cálida y amigable, transmitiéndole desde el primer momento la sensación de que allí no habría hostilidad, como en los días pasados en Lowood. Bienvenida a Thornfield, señorita A. Es un honor tenerla aquí como nuestra nueva gobernanta. Espero que se sienta a gusto y cómoda en este hogar. Jane asintió, agradecida por las palabras de la señora. Aunque no podía evitar sentirse algo abrumada por la magnitud de la mansión, había algo en la presencia de Mrs. Fairfax que la tranquilizaba. Mrs. Fairfax le explicó que su principal tarea sería supervisar a la joven Adele, quien era la protegida del amo de la casa, Mr. Rochester, y que también sería responsable de la organización de las demás tareas domésticas. Después de la cálida bienvenida, Mrs. Fairfax la condujo a su habitación. La habitación de Jane estaba situada en el ala oeste de la mansión, y se encontraba en un rincón apartado, con vistas a los jardines y los extensos terrenos. A pesar de la amplitud de la mansión, la habitación de Jane era sencilla, con muebles clásicos, una cama de gran tamaño, y un escritorio donde podría trabajar. Sin embargo, la soledad que sentía la inquietaba. La mansión parecía vacía, como si estuviera deshabitada en gran medida, y Jane no pudo evitar preguntarse por qué. Al quedarse sola en su nueva habitación, un sinfín de pensamientos invadió la mente de Jane. ¿Qué le depararía su nueva vida en Thornfield? Aunque la mansión era grandiosa, sentía una extraña sensación de aislamiento. La idea de que todo fuera tan silencioso, tan distante, la hacía sentirse aún más sola que en Lowood, aunque en este lugar no había la constante amenaza de maltrato. Sin embargo, la inquietud desapareció rápidamente cuando fue presentada a Adele, la niña bajo su cuidado. Adele, de unos 7 años, era una niña vivaz y juguetona, con ojos brillantes y una energía inagotable. Aunque no entendió de inmediato su historia o por qué estaba allí,
Jane intuyó que la niña había vivido su propia serie de adversidades. Adele era el centro de atención de la casa, pero también parecía tener una cierta fragilidad que Jane no pasaba por alto. La relación entre las dos comenzó con una serie de juegos, cantos y actividades, lo que permitió a Jane comenzar a establecer una relación cariñosa con ella. Mientras Jane comenzaba su labor como gobernanta, conoció a otros miembros del servicio, todos amables y serviciales, pero ninguno tan cercano a ella como Mrs. Fairfax y Adele. La mansión, aunque bien mantenida, seguía siendo un lugar con cierto aire de desolación. Jane no podía evitar preguntarse acerca de Mr. Rochester, el misterioso dueño de Thornfield, que parecía ser una figura de la que se hablaba poco. Nadie parecía tener muchas cosas que decir sobre él, lo que solo aumentaba el misterio. El primer encuentro con Mr. Rochester fue un acontecimiento inesperado. Una tarde, mientras Jane paseaba por los jardines, oyó el sonido de un caballo que se acercaba a gran velocidad. Antes de que pudiera moverse, un hombre montado en un caballo negro apareció ante ella, deteniéndose bruscamente. El hombre, que parecía ser Mr. Rochester, la observó con una mirada penetrante. «¿Qué haces aquí, señorita Eyre? ¿No está usted ocupada con sus deberes?» Su voz era profunda, y su tono parecía una mezcla de irritación y curiosidad. «Perdón, señor», respondió Jane, sintiéndose un poco incómoda. «Estaba paseando por el jardín». ¿El jardín? No es exactamente un lugar para pasear sin razón. La respuesta de Mr. Rochester fue seca y algo ruda, pero había algo en su tono que hizo que Jane se sintiera inquieta y, al mismo tiempo, intrigada. Su actitud era completamente diferente a la de las personas con las que había interactuado hasta entonces. Aunque Jane no pudo ver bien sus rasgos en ese primer encuentro, algo en su presencia le dio la sensación de que Mr. Rochester era una persona compleja, marcada por algo que aún no comprendía. Cuando Mr. Rochester partió, Jane se quedó allí, con el corazón latiendo rápidamente. Se dio cuenta de que el dueño de Thornfield no era alguien común. Su actitud brusca y su mirada intensa la dejaban con la sensación de que su vida en Thornfield no sería tan tranquila como había imaginado. Sin embargo, ese primer encuentro fue solo el comienzo de una relación que cambiaría profundamente el curso de su vida. Con la llegada de Mr. Rochester, Jane comenzó a intuir que Thornfield guardaba más secretos de los que había imaginado. Capítulo 10. La complejidad de Emerald. La vida en Thornfield comenzó a adquirir una forma más definida para Jane, pero, al mismo tiempo, se vio atrapada en un misterio creciente que rodeaba a Mr. Rochester. Aunque su llegada había sido abrupta y su comportamiento desconcertante, Jane no pudo dejar de pensar en él. Había algo en su presencia que la perturbaba, algo que la hacía sentir al mismo tiempo desconcertada y fascinada. Los días siguientes a su primer encuentro con Mr. Rochester fueron marcados por una tensión silenciosa en el aire. Aunque Jane continuaba su trabajo como gobernanta y dedicaba tiempo a Adele, no podía evitar que su mente vagara hacia los oscuros pasillos de Thornfield, hacia el hombre que había despertado una curiosidad inusitada en ella. De hecho, aunque había interactuado brevemente con él, no volvió a verlo durante varios días. En su lugar, era Mrs. Fairfax quien le informaba sobre las actividades de Mr. Rochester. Al parecer, él pasaba la mayor parte de su tiempo en sus habitaciones privadas, dedicándose a sus asuntos personales, y no solía interactuar con los sirvientes o la gente de la casa. Sin embargo, una tarde, mientras Jane se encontraba en el salón, organizando unos libros, escuchó los pasos de alguien acercándose. El sonido resonó en el pasillo de mármol, y pronto Mr. Rochester apareció en la puerta. Su figura alta y su expresión seria llenaron el umbral, y Jane, sorprendida, levantó la vista, sin saber qué esperar de él esta vez. «Señorita Eyre», comenzó, con una voz profunda que resonaba en las paredes. «¿Está usted ocupada?» Jane, aunque algo sorprendida, se levantó rápidamente, dispuesta a atenderle. «No, señor», respondió con cortesía. «Solo estaba organizando unos libros. ¿En qué puedo ayudarle?» «En nada, en realidad». Mr. Rochester sonrió levemente, aunque era una sonrisa que parecía más irónica que amable. «Me preguntaba si le gustaría acompañarme a dar un paseo. Es un día agradable, y no me vendría mal un poco de compañía». Jane, algo desconcertada por su invitación, dudó por un momento, pero decidió que no debía rechazarla. Después de todo, él era su empleador, y como parte del personal,
era su responsabilidad mantener una relación profesional y educada con él. Mientras caminaban por los jardines, Mr. Rochester mantuvo una actitud extraña, oscilando entre la indiferencia y momentos fugaces de una cercanía que Jane no sabía cómo interpretar. Durante el paseo, Mr. Rochester no hacía muchas preguntas, pero de vez en cuando, dejaba caer comentarios que indicaban que había observado a Jane con más atención de lo que ella pensaba. «Veo que tiene una habilidad natural para la calma», comentó, observando su caminar tranquilo junto a él. «Eso no es algo que se encuentre fácilmente». Jane, sin saber bien cómo responder, simplemente asintió. La conversación fue incómoda al principio, pero gradualmente, ambos comenzaron a hablar sobre temas más cotidianos, como las tareas de la casa, las actividades de Adele y las diferencias entre la vida en Lowood y la vida en Thornfield. Aunque no se tocaban temas demasiado personales, la charla fluía sin demasiados tropiezos. Sin embargo, Mr. Rochester no podía evitar hacer comentarios extraños que dejaban a Jane con una sensación de intriga. «Nunca se ha preguntado por qué una persona como yo, que tiene tanto, sigue buscando algo más», le preguntó de repente, su tono sombrío. «Algunas personas tienen todo lo que desean, pero siempre parece faltarles algo, ¿no es cierto?». Jane se sintió desconcertada ante tal pregunta, pero intentó responder con diplomacia. «Creo que es natural querer más en la vida, aunque no siempre sabemos qué es ese más. Punto. Es un pensamiento sabio, señorita Eyre». Mr. Rochester la miró con una ligera sonrisa, como si estuviera evaluando sus palabras. «Pero no siempre es tan sencillo como suena». La conversación quedó en suspenso cuando llegaron a un rincón apartado del jardín. Allí, Mr. Rochester se detuvo y miró hacia el horizonte, perdiendo por un momento el aire imponente que siempre lo rodeaba. «¿Le gusta este lugar?», preguntó de repente. «Sí, es hermoso», respondió Jane, sintiendo que sus palabras resonaban en el aire fresco de la tarde. «Lo es». Mr. Rochester se quedó callado por un momento, como si pensara en algo más profundo. «Es extraño, ¿no? Lo hermoso a menudo es lo que más nos atrae, pero también lo que más nos puede hacer daño». Jane no sabía cómo responder a eso. ¿A qué se refería exactamente? La declaración de Mr. Rochester tenía una carga emocional que ella no podía comprender por completo. Finalmente, después de unos minutos de silencio incómodo, Mr. Rochester pareció despertar de sus pensamientos y sonrió con cierta ironía. «Bueno, supongo que es suficiente paseo por hoy», dijo, cambiando de tono rápidamente. «Gracias por su compañía, señorita Eyre». «De nada, señor», respondió Jane, sin poder evitar sentirse confundida por la extraña mezcla de amabilidad y misterio que él proyectaba. El regreso a la mansión fue silencioso, y Jane se retiró a sus habitaciones con la mente llena de preguntas sin respuesta. Había algo en Mr. Rochester que la inquietaba, pero al mismo tiempo, algo en su actitud despertaba en ella una curiosidad profunda. No sabía qué pensar de él. ¿Era simplemente un hombre difícil, o había algo más en su personalidad que aún no había descubierto? Al día siguiente, Jane se encontró con Mrs. Fairfax, quien, al notar la expresión pensativa en su rostro, le preguntó si había disfrutado del paseo con Mr. Rochester. «Es un hombre muy peculiar», respondió Jane, sin poder evitar una sonrisa incómoda. «Sí», dijo Mrs. Fairfax, con una ligera sonrisa, «lo es. Pero es un hombre que ha vivido muchas cosas, señorita Eyre. Y hay más en él de lo que parece». Las palabras de Mrs. Fairfax resonaron en la mente de Jane mientras ella regresaba a sus labores. Lo que estaba claro era que Mr. Rochester no era un hombre fácil de comprender, pero eso solo incrementaba la intriga que sentía hacia él. La vida en Thornfield seguía siendo un misterio, y Jane se encontraba cada vez más enredada en su complejidad. Capítulo 11. El enigma de la vida en Thornfield. La vida en Thornfield continuó desarrollándose en un ritmo peculiar, como si cada día trajera consigo un enigma nuevo que Jane no lograba descifrar. Cada vez más, ella sentía que se encontraba atrapada en un juego de máscaras y espejos, donde los secretos de la mansión y sus habitantes parecían desdibujarse en la sombra de lo que no se decía. Aunque el día a día de Jane Eyre seguía siendo el de una gobernanta, la constante presencia de Mr. Rochester en su vida era imposible de ignorar. Después de su paseo en los jardines, Mr. Rochester continuó siendo distante, aunque no menos intrigante. Sus visitas a la mansión se volvían más esporádicas, pero siempre había algo en su presencia que despertaba en Jane una curiosidad insaciable. Sin embargo,
no todo era tan sencillo. Su relación con él era, en muchos aspectos, ambigua, llena de momentos en los que parecía que algo se ocultaba, algo que no podía ser expresado en palabras. Jane sentía que, si tan solo pudiera llegar a comprenderlo, entendería también los oscuros recovecos de Thornfield, esa mansión tan llena de misterio y contradicciones. Uno de esos días, cuando Jane se encontraba organizando la biblioteca de la mansión, un sonido la hizo alzar la vista. Era M.R. Rochester, que, como de costumbre, parecía llegar sin previo aviso. Su expresión era la misma de siempre, severa, enigmática, pero algo en sus ojos denotaba una tormenta emocional que Jane no sabía cómo interpretar. Él caminó hacia ella sin pronunciar palabra, y se detuvo justo en el centro de la habitación, como si estuviera evaluando su entorno. ¿Está usted ocupada, señorita Eyre?, preguntó, su tono algo tenso. Jane, ligeramente sorprendida, pero sin dejar que su rostro revelara sus pensamientos, respondió de forma educada, «No, señor. Solo estaba organizando estos libros. ¿En qué puedo ayudarle?» «Necesito que se quede conmigo un momento», dijo M.R. Rochester en un tono que, aunque serio, mostraba algo de vulnerabilidad. «Quisiera hablar con usted». Jane, curiosa pero también un tanto cautelosa, accedió sin decir nada. Se sentó en una de las sillas cercanas y observó cómo él se movía por la habitación, como si estuviera buscando algo en sus pensamientos. Después de unos momentos de silencio incómodo, M.R. Rochester comenzó a hablar, pero no era la misma conversación de antes, llena de ironía o de bromas pesadas. Esta vez, su voz estaba cargada de una melancolía palpable. «Hay algo que nunca le he contado», comenzó, con un suspiro pesado. «Algo que lleva mucho tiempo en mi vida, pero que nunca he podido compartir con nadie». Jane, sorprendida por la gravedad de sus palabras, permaneció en silencio, sin saber exactamente qué decir. La tensión en el aire era densa, casi palpable, y las palabras de M.R. Rochester flotaban en la habitación, esperando ser comprendidas. «¿Qué es lo que no me ha contado?», preguntó Jane, sin poder evitar la curiosidad que comenzaba a crecer en ella. «¿Por qué me lo dice a mí?» «Porque usted tiene una forma de ver las cosas que me desconcierta, señorita Eyre», dijo M.R. Rochester, con una sonrisa triste. «Usted no es como los demás. Quizá por eso me siento más inclinado a abrirme a usted». El tono de M.R. Rochester era serio y parecía estar debatiendo consigo mismo si debía continuar. Jane, por su parte, no quería presionarlo, pero no podía evitar sentirse cada vez más intrigada por las sombras que rodeaban al hombre que tanto la desconcertaba. Después de unos momentos de vacilación, M.R. Rochester finalmente dejó escapar las palabras que Jane había estado esperando, aunque no en la forma que ella había imaginado. «Hay alguien en esta casa de quien me gustaría que usted supiera», dijo, con la voz quebrada, «pero es un secreto que me pesa». Jane lo miró fijamente, pero en su rostro no podía leer ninguna pista sobre lo que él podría estar tratando de revelar. «¿A qué se refiere, señor?», preguntó con calma, aunque por dentro una multitud de pensamientos comenzaban a agolparse en su mente. «Usted ha notado cosas extrañas en la casa, ¿verdad?», dijo M.R. Rochester de repente, como si esa fuera la pregunta que realmente importaba. La extraña sensación que se siente en los pasillos, los ruidos inexplicables, los momentos en que parece que algo o alguien acecha en la oscuridad. Todo eso tiene una razón. Jane tragó saliva, pues, aunque había notado algunas de esas inquietantes presencias, nunca había tenido la osadía de mencionar nada al respecto. Pero la forma en que él hablaba le sugería que había algo mucho más complejo detrás de esos misteriosos sucesos. «¿Qué está sucediendo aquí?», preguntó finalmente Jane, su voz baja pero firme. «Lo que le contaré no es fácil de entender», continuó M.R. Rochester, con una mirada llena de pesar. «Pero hay algo más en Thornfield, algo que está vinculado a mi vida, y a un error que cometí. A veces, lo que parece un misterio, en realidad es el eco de lo que uno ha hecho en el pasado». Jane, completamente absorbida por sus palabras, no podía dejar de sentir que algo crucial estaba a punto de ser revelado. Sin embargo, antes de que M.R. Rochester pudiera decir más, la puerta se abrió bruscamente, interrumpiendo la conversación. Era Grace Pole, la ama de llaves, que entró sin previo aviso. «Señor, está la cuestión del fuego», dijo con una voz seria, casi apurada. «Lo resolvemos más tarde», respondió M.R. Rochester, con una mirada furtiva que revelaba su creciente incomodidad.
Disculpe, señorita Eyre, dijo, volviendo a su tono habitual, como si nada hubiera sucedido. Debo atender este asunto. Nos veremos más tarde. Jane, aunque atónita, no pudo evitar sentirse más confundida que nunca. ¿Qué había querido decir M.R. Rochester? ¿Qué secreto guardaba Thornfield que parecía estar afectando a todos los que vivían en ella? A medida que el día avanzaba, la sensación de inquietud se apoderaba de Jane. Sabía que no podía quedarse con las manos vacías, sin respuestas. Algo en Thornfield no estaba bien, y aunque el misterio se mantenía oculto bajo capas de silencio, Jane no descansaría hasta desvelarlo. Esa noche, mientras las sombras se alargaban en la mansión, Jane Eyre se preparaba para enfrentarse a un enigma mucho mayor que cualquier cosa que hubiera imaginado. Thornfield tenía secretos, y, aunque temía lo que pudiera descubrir, también sentía que su destino estaba irrevocablemente ligado a los de aquellos que habitaban en la mansión. Capítulo 12. El pasado de Thornfield. La mañana siguiente, Jane Eyre despertó con una sensación de incomodidad que no podía ignorar. El sueño había sido inquietante, plagado de sombras y murmullos, como si los pasillos de Thornfield se alzaran contra ella, susurrando secretos que nunca había conocido. En sus pensamientos persistía lo que M.R. Rochester había insinuado la noche anterior, pero las palabras exactas se desvanecían cada vez que intentaba aferrarse a ellas. Todo en Thornfield parecía ser un enigma, y Jane no podía evitar sentirse atrapada en un juego del que no entendía las reglas. A lo largo del día, Jane intentó continuar con su trabajo como siempre, pero el ambiente de la mansión se sentía diferente. Había algo pesado en el aire, algo que se deslizaba por los pasillos como una niebla invisible. Cada rincón parecía estar cargado de una energía extraña, y la mirada de los sirvientes, aunque cortés, parecía esconder una mezcla de temor y desconcierto. Todos sabían que algo sucedía en Thornfield, aunque nadie osaba hablar abiertamente de ello. Durante la tarde, mientras Jane caminaba por los jardines de la mansión, su mente no podía dejar de recordar las palabras de M.R. Rochester. ¿Qué significaban esas misteriosas insinuaciones sobre el pasado de Thornfield? ¿A qué se refería cuando hablaba de un error que había cometido? Jane sintió un nudo en el estómago al pensar que su presencia en la mansión tal vez no era tan fortuita como había creído. Había algo oscuro en el corazón de Thornfield, algo que pronto comenzaría a desvelarse, y Jane temía que su destino estuviera irremediablemente vinculado a él. Fue entonces cuando M.R. Rochester apareció nuevamente, interrumpiendo sus pensamientos con su presencia inconfundible. Estaba en la puerta, observándola fijamente, como si estuviera evaluando si debía hablar o mantenerse en silencio. «¿Cómo está hoy, señorita Eyre?», preguntó, su tono más suave de lo habitual. Jane lo miró directamente a los ojos, notando la tensión en su rostro. «Estoy bien, gracias», respondió, sin poder evitar sentir una extraña mezcla de curiosidad y precaución. «¿Hay algo que necesite?» «Sí», dijo M.R. Rochester, acercándose lentamente. «Hay algo que quiero que sepa. Algo que le afecta a usted también». Jane lo miró sorprendida. «¿A mí?», preguntó, sin poder ocultar su asombro. «Sí», afirmó M.R. Rochester, con una mirada grave. «Lo que está sucediendo aquí no es solo un asunto de la mansión o de mi pasado. Usted está más involucrada de lo que cree». Jane lo observó en silencio, tratando de comprender lo que él estaba insinuando. Había algo en su tono que la hacía sentir que, finalmente, las piezas del rompecabezas estaban comenzando a encajar, aunque las respuestas que buscaba aún parecían inalcanzables. «Hay cosas que deben ser reveladas», continuó M.R. Rochester, sus palabras llenas de una carga emocional que Jane no había visto antes. «Y temo que, al final, no hay forma de evitar que lo sepa. Los secretos de Thornfield son más oscuros de lo que podría imaginar». Jane sintió una mezcla de temor y fascinación. Aunque no sabía exactamente a qué se refería M.R. Rochester, algo en su mirada le decía que su vida en Thornfield estaba a punto de dar un giro irreversible. «¿Qué secretos?», preguntó, sin poder evitar el temor que comenzaba a invadirla. «¿Qué es lo que sucede aquí, señor?». «Lo que le voy a contar no es fácil de comprender», dijo M.R. Rochester, con una ligera vacilación. «Pero si usted sigue aquí, no podrá ignorarlo por mucho más tiempo». «¿Qué significa eso?», Jane preguntó, su voz ahora más firme. «No quiero que me oculte más detalles». «Muy bien», dijo M.R. Rochester, suspirando. «Verá, el pasado de Thornfield está lleno de sombras.
Cuando compré esta mansión, no tenía idea de lo que se escondía aquí. Pero pronto me di cuenta de que había algo extraño en sus paredes, algo que parecía acecharme. ¿De qué está hablando?, preguntó Jane, ahora completamente cautivada por sus palabras. Al principio, todo parecía normal, continuó Mr. Rochester, mirando al suelo. Pero pronto comenzaron a suceder cosas raras. Puertas que se cerraban solas, gritos en la noche, una sensación extraña en el aire. Y lo peor de todo es que hay alguien aquí. Alguien a quien he intentado ocultar del mundo. El corazón de Jane latía con fuerza. ¿A quién?, preguntó, apenas pudiendo contener su ansiedad. Es una persona a la que nunca debería haber traído a Thornfield, dijo Mr. Rochester con voz áspera. Pero, debido a mi error, está aquí, y su presencia ha marcado el destino de todos los que viven en esta mansión. ¿De qué está hablando?, Jane repitió, sin poder entender a qué se refería. Hay una mujer, dijo Mr. Rochester, con una mirada que denotaba tristeza y arrepentimiento. Una mujer cuyo destino está ligado al mío, y cuya locura se ha convertido en una amenaza para todos los que se cruzan en su camino. La verdad es que... Antes de que pudiera continuar, un ruido fuerte y estruendoso interrumpió sus palabras. Era un grito desgarrador, proveniente de las profundidades de la mansión, que resonó en los pasillos de Thornfield como un eco de terror. «¡Dios mío!», exclamó Jane, mirando a Mr. Rochester con horror. «Es ella», dijo él, su rostro blanco como un lienzo. «Es el momento de enfrentar lo que he intentado ocultar. Ahora lo sabrá todo». La atmósfera en Thornfield había cambiado para siempre. Lo que Jane había temido se estaba convirtiendo en realidad, y la sombra de los secretos de la mansión ya no podía ser ignorada. Capítulo 13. La revelación de Thornfield. La mansión de Thornfield nunca había sido un lugar acogedor, pero aquel día, algo en el ambiente se tornó aún más sombrío. Jane Eyre sintió como una pesada ansiedad la envolvía, como si las paredes mismas de la mansión quisieran aplastarla. El grito que había escuchado minutos antes aún retumbaba en sus oídos, y no podía entender la fuente de tal desesperación. Mr. Rochester, por su parte, permaneció en un estado de tensión palpable, como si la revelación que se avecinaba fuera algo inevitable y mortal. Tras el estruendoso sonido, hubo un breve momento de silencio, un silencio pesado que parecía presagiar algo oscuro. Mr. Rochester tomó a Jane por el brazo, guiándola con firmeza hacia el interior de la mansión. El paso de ambos resonaba en los pasillos vacíos, una marcha incesante hacia lo desconocido. «No tenga miedo, señorita Eyre», le dijo Mr. Rochester mientras avanzaban. «Lo que está a punto de descubrir no cambiará lo que siente por mí, lo prometo». Sin embargo, Jane no podía dejar de sentirse invadida por una creciente inquietud. No sabía qué era lo que estaba por suceder, pero su intuición le decía que no debía temer solo por ella misma, sino también por el destino de todos en Thornfield. «¿Qué es lo que está sucediendo aquí, señor?», preguntó con voz temblorosa, mirando a Mr. Rochester con una mezcla de temor y curiosidad. «¿Quién está gritando? ¿Qué es lo que está tan oculto en las entrañas de esta mansión?». «Es ella», respondió Mr. Rochester, sin mirarla directamente. Su rostro, usualmente imponente, ahora mostraba signos de vulnerabilidad. «La mujer que ha estado aquí durante tantos años, a quien he intentado proteger y ocultar. La mujer cuya presencia ha marcado mi destino». Al llegar a una puerta cerrada en el extremo del pasillo, Mr. Rochester se detuvo. La puerta era antigua, con paneles de madera oscura, casi opresiva. Sin embargo, no era la puerta lo que atraía la atención de Jane, sino el aura de misterio y desesperación que la rodeaba. «¿Quién es ella?», insistió Jane, su voz tensa, casi suplicando una respuesta clara. «Su nombre es Bertha Mason», dijo Mr. Rochester, finalmente enfrentándose a ella. «Una mujer que no es como las demás. Ella es mi esposa». Las palabras de Mr. Rochester cayeron sobre Jane como un rayo. El aire que la rodeaba se volvió más denso, y por un momento, su mente se detuvo. El pasado de Mr. Rochester, siempre tan misterioso y sugerido, había llegado al punto culminante. Jane miró a Mr. Rochester con asombro y desconcierto, buscando alguna respuesta en su rostro. «¿Su esposa?», repitió Jane, sin poder creer lo que oía. «Pero, ¿cómo?». «Todo empezó en Jamaica», explicó Mr. Rochester, con una expresión triste.
Mi padre me obligó a casarme con Bertha. Ella venía de una familia rica, pero su herencia estaba marcada por una enfermedad mental. No lo sabía cuando acepté casarme con ella, pero pronto me di cuenta de que algo no estaba bien. A medida que pasaba el tiempo, su locura fue creciendo, y lo que era un matrimonio formal se convirtió en una pesadilla. Jane se quedó en silencio, tratando de procesar la enormidad de las palabras de M.R. Rochester. El dolor que reflejaba su rostro era evidente, y parecía que todo en Thornfield había sido construido sobre una mentira. La mansión, el amor que ella había comenzado a sentir por él, todo parecía estar conectado con el oscuro secreto que ahora le era revelado. Entonces Jane susurró: ¿Es ella la que ha estado gritando? ¿La que ha causado todo este terror en la casa? Sí, asintió M.R. Rochester, con los ojos cerrados por un momento, como si quisiera huir de la realidad. Su locura ha ido creciendo con el tiempo. Por eso la mantengo aquí, lejos de los ojos del mundo. Ella está atrapada en una habitación, pero sus gritos y su comportamiento violento no pueden ser controlados. Ningún médico ha podido ayudarme a encontrar una solución. Jane sentía como su corazón latía con fuerza en su pecho, mientras el aire se llenaba de una mezcla de compasión, miedo y confusión. Ahora entendía el verdadero horror de Thornfield, pero al mismo tiempo, algo dentro de ella también sentía una creciente pena por M.R. Rochester. La carga de su culpa parecía ser una prisión, y Jane no sabía si podía imaginar el tormento de vivir con semejante secreto. ¿Y por qué no me lo dijo antes?, preguntó Jane, su voz llena de una mezcla de dolor y frustración. ¿Por qué me ocultó todo esto? Porque temía perderla, respondió M.R. Rochester sin vacilar. Temía que, al saber la verdad, usted me abandonara. Y lo peor de todo es que no puedo dejarla ir, no puedo separarme de ella, porque si lo hago, su locura podría empeorar aún más. Jane quedó en silencio, observando el sufrimiento en sus ojos. Ella no sabía cómo responder, cómo consolar a un hombre que, de alguna manera, se había convertido en su vida, pero que estaba atrapado en su propio tormento. Finalmente, M.R. Rochester se giró hacia la puerta cerrada, y con un gesto firme, la abrió. El aire frío y húmedo de la habitación de Bertha Mason se escapó, trayendo consigo el sonido de sus murmullos ininteligibles. No quiero que vea esto, dijo M.R. Rochester, su voz baja y grave. Pero le prometo que no le ocultaré nada más. Este es mi destino, y lo comparto con usted porque no puedo vivir más en la mentira. Con un suspiro profundo, M.R. Rochester abrió la puerta por completo. Dentro de la habitación, Jane vio una figura, al principio difusa, que se movía de manera errática, como si no estuviera completamente consciente de su entorno. El rostro de la mujer estaba demacrado, los ojos abiertos en una mirada vacía y salvaje. El caos de la habitación parecía reflejar la misma locura que se apoderaba de ella. Esta es la verdad de Thornfield, murmuró M.R. Rochester, con una expresión atormentada. Este es el oscuro secreto que he tenido que cargar. Jane, al ver la terrible realidad frente a ella, sintió una profunda tristeza, no solo por Bertha Mason, sino también por el hombre que la había guiado hasta allí. El destino de todos en Thornfield parecía entrelazarse con una historia de dolor, secretos y sufrimiento. El futuro de Jane en Thornfield estaba ahora marcado por una verdad inquebrantable, una verdad que cambiaría su vida para siempre. Capítulo 14. El dilema de Jane Eyre. El peso de la revelación que acababa de presenciar parecía haber detenido el tiempo para Jane Eyre. Mientras se alejaba de la puerta de la habitación de Bertha Mason, una sensación de desorientación la invadió. Todo lo que había conocido de Thornfield hasta ese momento se desmoronaba frente a sus ojos. Los muros de la mansión, que habían sido testigos de las sonrisas y las conversaciones cálidas entre Jane y M.R. Rochester, ahora le parecían vacíos, fríos, sombríos. Jane sentía como si estuviera atrapada entre dos mundos, el de su amor por M.R. Rochester y la dura realidad del hombre que acababa de conocer. M.R. Rochester, de pie junto a ella, parecía tan abrumado como ella. La historia de Bertha, su esposa, su locura, y todo lo que había tenido que hacer para mantenerla oculta, no solo le había desgarrado el alma, sino que también había dejado una huella profunda en su corazón. Jane lo miró, buscando respuestas en su rostro, y, sin embargo, lo único que encontraba era una expresión de desesperación. Lo siento, señorita Eyre, dijo él, con voz baja y quebrada. No quería que lo supiera. No quería que este secreto fuera parte de su vida.
Jane lo miró con compasión, pero también con una creciente tristeza. Había vivido tanto tiempo con la imagen de M.R. Rochester como el hombre en quien confiaba, en quien había comenzado a ver el amor, y ahora ese amor estaba marcado por una verdad innegable. El misterio de Thornfield, las sombras que parecían ocultar más de lo que mostraban, estaban ante ella de una forma más cruda y peligrosa que nunca. «¿Por qué no me lo dijiste antes?», preguntó Jane, intentando mantener la calma, aunque su voz temblaba por la mezcla de emociones. «¿Por qué me ocultaste todo esto? ¿Por qué me hiciste creer en un amor que no podía ser?» «Lo hice porque no sabía cómo vivir sin ti», respondió M.R. Rochester, sus palabras rápidas, como si intentara explicarse antes de que Jane se alejara. «Sabía que, si te decía la verdad, me abandonarías, y no podía soportarlo. La vida conmigo, como ha sido hasta ahora, ha sido una mentira, y tú no merecías ser parte de ella. Mi alma está atormentada por lo que hice, por la mentira que creé, pero te amo, Jane, más de lo que las palabras pueden expresar». El rostro de Jane se tornó más pálido. Los sentimientos que hasta ese momento había tenido por M.R. Rochester, su afecto, su admiración, se mezclaban ahora con una confusión vertiginosa. «¿Cómo puedo confiar en alguien que ha ocultado tanto?», murmuró, más para sí misma que para él. «¿Cómo puedo seguir amando a un hombre que ha mantenido su vida encerrada en oscuridad?» «Porque yo soy el mismo hombre que conociste», dijo él, tomando su mano con firmeza, aunque con un rastro de inseguridad en su mirada. «A pesar de todo esto, no he dejado de ser el hombre que te amó desde el principio. No es fácil, Jane, te lo aseguro. Mi vida ha estado marcada por el dolor y la culpa, pero también por la esperanza de que algún día, quizás, podría encontrar la redención. Y eso, Jane, es lo que quiero ofrecerte ahora». Jane lo miró fijamente. El dilema en su mente era insoportable. Por un lado, veía a un hombre vulnerable, que estaba dispuesto a ser honesto, por fin, después de tantos años de mentiras. Por otro lado, sabía que su amor por él no podía deshacerse de la gravedad de los secretos que aún lo rodeaban. «¿Y si te dejo?», preguntó Jane, luchando contra sus propias emociones. «¿Y si me alejo de todo esto?». «Entonces perdería todo lo que alguna vez tuve», dijo M.R. Rochester, sus ojos reflejando una angustia genuina. «Te perdería a ti, y eso sería mi perdición». He vivido tantas sombras y en esta casa, Jane. «Tú eres la luz que me ha dado la fuerza para seguir, para luchar. No puedo soportar la idea de que te vayas». Jane cerró los ojos, sintiendo que sus propios sentimientos se volvían un torbellino en su interior. «Necesito tiempo», dijo finalmente, con voz temblorosa. «Necesito tiempo para pensar. Este es un golpe demasiado fuerte para procesarlo todo de una vez». M.R. Rochester asintió, sabiendo que las palabras de Jane no solo eran un pedido de espacio, sino también una solicitud de respuesta para sí misma. «Te lo concederé», dijo, con una resignación que le pesaba sobre los hombros. «Haz lo que necesites hacer. Pero ten en cuenta que lo que más deseo es que me perdones, que comprendas lo que hice y que, si puedes, aceptes que este hombre imperfecto que ves frente a ti está dispuesto a hacer todo por redimir su alma». Con una última mirada llena de dolor, M.R. Rochester se apartó de Jane, dejándola en el umbral de una puerta abierta que daba hacia un futuro incierto. El lugar donde se encontraban, Thornfield, ya no era el hogar acogedor y lleno de promesas que una vez había sido. Ahora, todo se había convertido en un laberinto de decisiones difíciles, emociones encontradas y, sobre todo, de un amor marcado por secretos oscuros. Jane, en su soledad, se dirigió hacia una de las habitaciones más apartadas de la mansión. Necesitaba un refugio, un espacio para poder procesar todo lo que había aprendido en las últimas horas. Sabía que el amor que sentía por M.R. Rochester no podía desvanecerse de la noche a la mañana, pero la confianza que había depositado en él había sido gravemente alterada. El dilema ahora era claro. ¿Podría perdonar a un hombre que había ocultado tanto? ¿Sería capaz de vivir en Thornfield, junto a un hombre marcado por su pasado, pero con el amor de su vida dentro de él? Las preguntas aún flotaban en su mente, sin respuestas inmediatas. Solo el tiempo diría qué camino tomaría su corazón, pero, por ahora, Jane necesitaba enfrentarse a la verdad, y esa verdad no era fácil de aceptar. En el profundo silencio de la mansión, Jane se dejó llevar por sus pensamientos, sabiendo que el futuro de Thornfield, y de ella misma, dependía de las decisiones que tomaría en los días venideros. Capítulo 15. El destino de Jane Eyre.
El sol se alzaba lentamente sobre los paisajes de Thornfield, pero su luz no parecía iluminar el corazón de Jane Eyre. Después de días de lucha interna, de preguntas sin respuesta y de noches solitarias donde sus pensamientos no cesaban, Jane decidió que ya no podía seguir viviendo en las sombras. Las mentiras, las traiciones, los secretos, todo se había acumulado, y la verdad, por más dolorosa que fuera, debía ser enfrentada. Su amor por M.R. Rochester aún ardía en su pecho, pero ese amor no podía existir a expensas de su integridad, ni a costa de sacrificar su propio ser. La mañana de aquel día, Jane se despertó temprano. La casa estaba en silencio, como si todo el mundo estuviera esperando algo. Un suspiro escapó de sus labios mientras se sentaba al borde de la cama, mirando el techo. Thornfield, que alguna vez le había parecido el hogar perfecto, ahora estaba lleno de sombras y dolor. Pero en su interior había una sensación de resolución que la impulsaba. Ella ya no era la joven ingenua que había llegado a la mansión. Había aprendido, había crecido, y ahora sabía que el amor, aunque profundo, no podía ser lo único en su vida. «Debo irme», murmuró para sí misma, tomando una decisión que, aunque difícil, era inevitable. Sabía que ya no podía seguir con M.R. Rochester. El amor verdadero no puede basarse solo en la pasión. Debe ser también respeto, confianza y transparencia. Y, lamentablemente, esos pilares habían sido quebrantados. Pero antes de marcharse, Jane necesitaba hablar con él. Necesitaba que M.R. Rochester entendiera por qué debía irse, por qué no podía seguir a su lado. Ella había intentado, en su corazón, perdonarlo. Había querido encontrar una forma de reconciliar su amor con la verdad de lo que había descubierto, pero no pudo. El peso de lo oculto era demasiado grande. Se dirigió a la oficina de M.R. Rochester, el lugar que alguna vez había sido testigo de su relación en su forma más pura. Al entrar, lo encontró allí, esperándola. Su rostro estaba marcado por la preocupación, pero cuando sus ojos se encontraron, Jane vio que algo había cambiado en él. La desesperación y la pena eran evidentes. M.R. Rochester había esperado todo este tiempo, tal vez en la esperanza de que Jane pudiera perdonarlo y seguir adelante con él. Pero ahora, ella veía algo distinto en su mirada. Aceptación. «¿Estás aquí para dejarme?», preguntó él, su voz quebrada, como si temiera la respuesta. «Sí», respondió Jane, su voz firme pero triste. «Te he amado, M.R. Rochester, más de lo que las palabras pueden decir. Pero no puedo vivir una mentira. No puedo quedarme aquí, en esta mansión, con la sombra de todo lo que has ocultado. El amor que siento por ti es fuerte, pero mi dignidad, mi paz interior, no pueden verse anuladas por las decisiones que tomaste hace tanto tiempo». El rostro de M.R. Rochester se hundió en una expresión de angustia. «Lo sé», murmuró, «te lo debo todo, Jane. He cometido un error tras otro, y todo por miedo. Miedo de perderte, miedo de que no pudieras aceptar lo que soy». Su voz tembló con la sinceridad que nunca había mostrado antes. No quiero perder. «No puedo perderte. Tú eres lo único que ha tenido sentido en mi vida». Jane cerró los ojos, sintiendo un dolor profundo en su pecho. «El amor no puede ser el único sostén de una vida, M.R. Rochester. Yo también te he amado, pero ahora te dejo ir, porque he aprendido que el amor debe estar basado en la honestidad. Y tú no has sido honesto conmigo. Tal vez alguna vez me hayas amado, pero las mentiras que me ocultaste nos destruyeron». Por un momento, hubo un silencio entre ambos, pesado, denso. M.R. Rochester parecía a punto de decir algo más, pero Jane lo interrumpió. «He tomado una decisión», dijo, con una serenidad que no sentía por dentro. «Voy a irme. No por rencor, sino por mi propio bienestar. Necesito alejarme de todo esto. Quizá un día puedas encontrar la paz, pero yo ya no puedo seguir aquí». M.R. Rochester asintió lentamente, aunque sus ojos mostraban una tristeza infinita. «Si ese es tu deseo, no puedo hacer nada para detenerte», dijo, su voz rasgada por el dolor. Te he perdido, Jane. «Y esa es mi condena». El corazón de Jane se apretó ante esas palabras. Pero sabía que había llegado el momento de tomar su camino. No podía seguir en Thornfield, ni cerca de un hombre que, aunque amaba, había traicionado su confianza. Salió de la habitación, sin mirar atrás, con el alma dividida entre el amor y la razón.
Jane Eyre abandonó la mansión de Thornfield con la esperanza de encontrar algo nuevo para su vida, aunque no sabía lo que sería. Mientras caminaba por el sendero que la llevaría lejos de todo lo que había conocido, sentía que algo dentro de ella había cambiado para siempre. Ya no era la misma mujer que había llegado a Thornfield en busca de trabajo. Había aprendido a ser fuerte, a ser independiente, a confiar en sí misma. A pesar de las dificultades, Jane sentía que había hecho lo correcto. A lo lejos, veía el horizonte, un futuro incierto pero lleno de posibilidades. Sabía que el camino no sería fácil, pero también sabía que había algo más allá de Thornfield para ella. Algo más grande, más verdadero. Quizás no fuera un amor romántico, pero sí algo más valioso, su propia libertad. Con esa certeza en su corazón, Jane Eyre se alejó de la mansión, dejando atrás lo que alguna vez había sido su hogar, pero con la firme determinación de construir su propio destino, un destino que solo ella podría definir. Y así, llegamos al final de este impresionante viaje con Jane Eyre, una historia de pasión, lucha y crecimiento personal que nos ha mostrado el poder de la autonomía, la valentía y la importancia de tomar decisiones que nos liberen, aunque sean difíciles. Como hemos visto, Jane ha encontrado su camino hacia la libertad, y aunque el camino estuvo lleno de sacrificios y desafíos, su determinación y su espíritu indomable han prevalecido. Si has llegado hasta aquí, queremos agradecerte por acompañarnos a lo largo de esta historia tan profunda y conmovedora. Si te ha gustado este contenido, te invitamos a suscribirte a nuestro canal de audiolibros para no perderte los próximos capítulos de más historias increíbles que exploraremos juntos. Dale like si disfrutaste este capítulo y no olvides activar la campanita de notificaciones para ser el primero en enterarte cuando publiquemos más contenido. Tu apoyo es lo que hace posible que podamos seguir trayéndote más narraciones como esta. Si te ha gustado Jane Eyre, también te invitamos a compartir el vídeo con tus amigos y familiares, para que podamos seguir creciendo y ofreciendo más contenido que inspire, que eduque y que entretenga. Cada comentario, cada like y cada suscripción son un gran apoyo para el canal, y nos motivan a seguir adelante con más proyectos. Así que, si tienes alguna sugerencia o algún libro que te gustaría escuchar, déjanos saber en los comentarios. Nos encanta saber qué piensas y qué libros te gustaría que narráramos en el futuro. Gracias por ser parte de Audio Mentores. Nos vemos en el próximo capítulo. Hasta la próxima.